Vamos a pedir ya a los participantes de esta extensísima mesa redonda, y aún así nos gustaría que hubiese sido aún más extensa, ahora lo mencionaremos. Así que os voy a ir nombrando y os vais ubicando. Horacio Corba, Location Manager de Car2Go, Dries Ibn Mansour, Senior Launcher de EMEA, me lo estáis poniendo complicado, por cierto, con los nombres, y actual General Manager de Iberia para OFO, Timo Buitefisch, fundador de Cultra, Carlos Blanco, director de Marketing y Comunicación de EMOV, Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC, Víctor Calvo Sotelo, secretario de Nuevas Tecnologías en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, Manuel de la Rocha, coordinación del Grupo de Trabajo de Emprendedores del PSOE, Javier Font, presidente de Fama Cocence Madrid, Yuri Fernández, Communication Lead Spain and Portugal de Uber, Javier Moreno, secretario general de Movilidad de la DGT, Javier Mateo, CEO de Citi, y Mariano Silveira, director general de Cabify. Solo estos. Pues, a ver, Javier Moreno ahí, aquí sería Mariano, ¿no? Y aquí yo, ¿estamos bien así? Pues nos sentamos. Dios mío, pero me encanta de verdad que sea una mesa tan variada. Vamos a intentar estructurar esta mesa de debate en tres bloques. La primera hablaríamos del enemigo común, que es la congestión urbana, de lo que hablábamos por el uso de vehículos particulares y de todo lo que conlleva de congestión, tráfico, contaminación y, por tanto, merma en la calidad de vida y en las propias ciudades. El segundo bloque hablaríamos de las políticas públicas y para eso tenemos aquí a representantes del Partido Popular y del PSOE. A ver si en las próximas convocatorias también conseguimos que haya más partidos implicados, igual que también el sector del taxi. Eso es lo que queremos para el futuro. De políticas públicas hablaremos como respuesta a los cambios sociales y los problemas de movilidad en las ciudades. Y ya en la última parte, precisamente el claim, el lema del encuentro de esta charla de hoy, hacia dónde nos movemos. ¿Qué modelo de movilidad queremos en las ciudades del futuro? Bien, pues comenzamos ya con ese enemigo común. Quiero que os sintáis libres y que participéis. Es cierto que tenemos una horita y somos muchos y tenemos que hablar de muchas cuestiones, pero sí que me gustaría que fuese un debate ágil y en el que se nos escuche a todos y en el que todos lo que queramos decir, que respetando los turnos de palabra, pero sí que intervengamos. Yo voy a ir lanzando preguntas. En este primer bloque, el enemigo común, como os decía, la congestión urbana. ¿Existe realmente un problema de movilidad en las ciudades? ¿Quién se lanza? Venga, estamos microfonando, ¿no? Adelante. Bueno, si no, exacto. Déjamelo por aquí si quieres ese y yo lo paso en caso de que alguien quiera intervenir. Pues yo creo que sí, yo creo que es evidente. Hay en Barcelona, en Madrid y en muchísimas ciudades del mundo muchos días que tenemos alarmas por contaminación y que ya tenemos restricciones al tráfico, con lo cual sabemos que la contaminación es un problema de hoy, pero que sobre todo va a ser un problema de mañana. Y yo creo que de lo que se trata hoy es de saber cómo la vamos a combatir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entre todos para que deje de ser un problema o al menos poco a poco las ciudades sean un poco más habitables? Y yo creo que en realidad hay como dos caminos súper importantes y seré muy breve porque somos muchos. El primero es intentar que más personas viajen en menos coches. Y yo creo que eso es algo, y no está aquí BlaBlaCar, pero ellos también lo han dicho muchas veces, que el compartir coche no es nada nuevo, no es nada tecnológico, es algo que se hace desde hace muchísimos años. Y nosotros lo estamos haciendo en muchos países del mundo con Uberpool. Es algo que ya funciona, que es parte de la vida cotidiana de la gente en más de 60 ciudades del mundo. Lamentablemente no todavía en España. Y creo que tiene mucho que ver con la parte de regulación que ha comentado antes el compañero de la CNMC. Y la segunda es un sistema multimodal de transporte. Eso que suena como a palabreja, pero que es algo que hacemos también naturalmente todos los días, lo tenemos que seguir fomentando. Ayer mismo presentamos un acuerdo con una compañía de car sharing y un acuerdo con una compañía de bike sharing para que a través de la plataforma de Uber ya no solo pidas un coche con conductor o un coche compartido con conductor, sino que puedas alquilar una bicicleta, puedas alquilar un coche por horas o puedas comprar un billete de metro. Y yo creo que esa va a ser la próxima gran revolución, y es que con una sola aplicación, esperemos que la nuestra, puedas
usar cualquier método de transporte que necesites, dependiendo de dónde vayas, de cuánto te quieras gastar y del momento del día que sea. Hablamos de desafíos en cuanto a la movilidad. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que ir superando para conseguir ciudades realmente más eficientes? Javier. Bueno, casi la principal es el problema histórico de tráfico que tenemos en las ciudades y, por supuesto, el problema de contaminación, el problema de salud. Para mí es un problema de salud. Es decir, el que tengamos una flota 100% eléctrica no es fruto de casualidad. Es un tema absolutamente pensado para la ciudad de Madrid y siendo Madrid con Car2Go, con eMove, la ciudad con mayor car sharing eléctrico a nivel mundial, ¿no? Los desafíos son principalmente ofrecer lo que el ciudadano espera tener a la hora de moverse por la ciudad. Es igual que venga de la mano de un vehículo tradicional o de un taxi o de un sistema súper novedoso como el que acabamos de comentar, ¿no? Estamos hablando de movernos por la ciudad de la forma más eficiente y hacerlo posible. Es cierto que estamos en un punto que o cambiamos o cambiamos. Es imposible seguir en la misma línea, ¿no? Vengo de una reunión en el centro, he ido obviamente en City, he vuelto en taxi. Esto lo tenemos que normalizar y esta jornada, y agradecer a Cabify la invitación, es perfecta para esto, para que de una forma completamente normal hablemos de hacia dónde vamos y, sobre todo, qué es lo que queremos para las ciudades. Porque estamos hablando de reducir en los vehículos particulares, compartir vehículos, utilizar servicios públicos, otro tipo de vehículos como bicicletas, como eléctricas, como motocicletas eléctricas, además de los coches. En fin, todo esto es compatible. ¿Hay espacio para todos? Hay espacio para todos. Yo creo que al final, por complementar la parte de Javier, estamos hablando de algo mucho más general, ¿no? Los desafíos de las ciudades vienen a ser más tecnológicos. O sea, cómo nos adaptamos a la tecnología que está llegando. Dos, cómo nos movemos hacia la parte de los hábitos del consumidor, cómo están cambiando de poseer a compartir y cómo le damos esas soluciones de movilidad. Y tres, está la parte medioambiental. Entonces, en ese punto sí que es importante que nosotros demos una respuesta con una movilidad sostenible, compartida y, sobre todo, amable con el medio ambiente. ¿Y es España, está preparada España para esos desafíos? Hablo yo como extranjero. Aquí con mucho gusto en España. A ver si... Es que has proyectado, pensaba que llevabas micro, o sea que muy bien. No, sí. O sea, desde una perspectiva europea, Madrid es una ciudad increíble, ¿no? O sea, aquí es la ciudad donde hay más empresas de car sharing, más motos de moto sharing y hay los servicios como Cabify, Uber que están ofreciendo el ride sharing. Es realmente impresionante. Yo creo aquí la legislación y los políticos locales han apoyado estos desarrollos. Desde el punto de vista de la DGT, no sé si puedes hacer un análisis de la situación de esos desafíos, ¿cómo los planteáis vosotros? Sin duda que ¿no? La movilidad está en el ADN de todos, ¿no? Todos nos movemos de un lado a otro. Aumentar la capacidad de las infraestructuras, pues con dinero público todos sabemos que hay que ser muy eficientes y seguramente no sea lo más eficiente desde el punto de vista de atraer nueva demanda de un sistema que igual no es el más adecuado, y este mix modal al que por suerte tenemos cada vez más oferta y tenemos cada vez más posibilidades de seleccionar el modo y el modo más eficiente y no un único modo para todos, sino todos los modos para uno, y ese usuario el centro del modelo, sin duda que para nosotros es positivo y creemos que es la manera de hacer que esa movilidad, que es algo capital, porque además la economía depende de cómo de bien o mal nos movamos y es un índice que todos empleamos, el número de horas que se pierden los atascos. Por suerte España, hay que decir que no es un país que tenga muchos atascos y nos comparamos con otras ciudades, partimos de una buena posición de salida. Tenemos también un marco regulatorio que en la parte de conectividad, de vehículo autónomo, estamos también en los países de cabeza. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que, como decía, muchas empresas de car sharing se estén estableciendo en nuestro país es un buen síntoma de que estamos haciendo las cosas bien. Se pueden hacer sin duda mejor, pero bueno, yo creo que tenemos el tejido empresarial por parte de la Administración, sin duda, que estamos apoyando todas estas iniciativas, y yo creo que entre todos conseguiremos que ese mix modal sea cada vez más eficiente y más ajustado a las necesidades del usuario. Mariano, como anfitrión, ¿qué desafíos encuentras?
La verdad es que muchos. En cuanto a tu pregunta de si hay sitio para todos, estamos súper convencidos de que sí, estamos lejísimos. Pero primero, realmente hay que entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Se habló mucho, se va a seguir hablando a lo largo de esta mañana. ¿Qué tipo de ciudades queremos? ¿Cómo queremos movernos? A ninguno de nosotros como usuarios nos gusta que nos impongan cosas. Nos gusta que al contrario nos den opciones de elegir. Y cuantas más opciones de elegir tengamos, mucho mejor. Entonces, realmente el que todos los actores, los que estamos aquí y los que no han podido estar, nos coordinemos y apartemos un poco esas diferencias que seguramente las tenemos y las seguiremos teniendo. Obviamente que Cabify quiere que no sea la aplicación de Uber la que elijan, sino solamente la de Cabify. Claramente tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo, pero tenemos muchísimos más puntos en común que nos unen. Tenemos que realmente madurar mucho más la conversación e identificar ese horizonte, ese norte hacia donde queremos ir y construir todos de la mano de la administración, porque sin ellos sería imposible, para que realmente facilite y encontremos esas velocidades, ¿no? Que todos pongamos lo que hay que poner y que nadie quede detrás, ¿sí? Porque realmente necesitamos cambiar la movilidad, somos todos víctimas de esta movilidad, respiramos un aire que no es el mejor, perdemos tiempo todos los días en el tráfico, buscando sitio para aparcar, o sea, no somos eficientes para nada y realmente necesitamos, no solo como víctimas, sino ahora como responsables de esa movilidad ineficiente o insostenible, tenemos que hacer algo, ¿no? Y esta llamada a la conversación es importante por eso. Sí, ¿qué le diríamos a uno de los grandes ausentes es el sector del taxi? ¿Qué les diríamos a ellos? Porque claro, el factor disruptivo está aquí, es decir, está Cabify, está Uber, está todas las plataformas de vehículos eléctricos, de car sharing. ¿Qué le podemos decir? Porque claro, esto es la historia demuestra que siempre hay elementos disruptores que cambian el mercado, que cambian el entorno y luego el cliente se adapta a eso y no hay más que la empresa se tiene que adaptar a las nuevas necesidades. Pero, ¿qué se les puede decir para incluirles en este debate? Porque hasta el momento pues, no están aquí. ¿Cómo les convencemos para que se escuche? Y ahora hablaremos por la parte de la administración, de la política, para ver también desde la parte pública qué se puede hacer. Buena pregunta, la más difícil, ¿no? Yo la lanzo ya. Me toca, sí. No hay problema. Hay tiempo. Creo que es entender eso, ¿no? Que realmente hay sitio para todos. Necesitamos al taxi, necesitamos al transporte público. Ninguno de los que estamos aquí por sí solo puede llegar a ningún sitio. Y el taxi sobre todo tiene que estar aquí porque es importante escucharles, es importante que también la administración trabaje en flexibilizar sus condiciones y en poder facilitarles la vida para que puedan llegar a la misma velocidad que las empresas tecnológicas podemos trabajar y podemos adaptarnos a ese futuro, pero sobre todo darles la enhorabuena porque lo están haciendo cada vez mejor, claramente. El que haya competencia te moviliza y te hace ser realmente más partícipe de ese cambio, pero sobre todo que hay que estar cerca del usuario, ¿no? Es importante y ellos realmente lo han estado siempre. No hay que alejarse, al contrario, hay que estar cerca y hay que estar siempre ahí y de verdad hay que entender que hay sitio para todos. Todos los vehículos particulares que se mueven por la ciudad en algún momento no van a estar o porque la gente decida no moverse más porque es ridículo, contamina, es caro o porque la administración diga, señores, hasta aquí llegamos, vamos a tomar cartas en el asunto y ahí ninguna de las alternativas que estamos todos aquí combinados más el sector del taxi va a alcanzar ni va a ser suficiente para que la gente se pueda mover. Así que realmente hay sitio. Solamente con una plataforma vuestra no es suficiente para abastecer al mercado, con lo cual sí que es necesario que por ser la pregunta del millón, sí que me gustaría contestar y estoy totalmente de acuerdo con Mariano. Iniciativas como estas son muy necesarias. Nosotros creemos que el diálogo es la única manera de llegar, pero yo lo que le diría al taxi es ha llegado la hora de que trabajemos juntos. Sí que es verdad que históricamente ha habido una dinámica de conflicto que creo que hay que romper y solo se puede romper si somos capaces de colaborar y de demostrar que hay una manera, como sucede en otros países del mundo, en la que las plataformas y el taxi colaboran. Y colaborar quiere decir trabajar juntos, ser clientes, ser socios y tener una relación en la cual alguien pueda pedir a través de una plataforma, ya sea Cabify, Uber o cualquier otra, un taxi. Y Mariano tiene toda la razón. Ellos también tienen un gran problema. Su regulación es muy estricta y les impide competir. Y un ejemplo muy claro es el que sus precios no sean flexibles. Claro. Con lo cual, yo creo que tienen mucha razón. Están más encorsetados, efectivamente. Claro, tienen mucha razón cuando se quejan de que la regulación es muy estricta para ellos y en nuestro lado de lo que se trata es de que seamos capaces de buscar formas de colaborar con ellos. ¿Cómo lo hacemos?
cómo lo hacemos desde la parte pública, ahora avanzamos hacia este sector. Bueno, ¿en qué punto creéis que se encuentran las políticas públicas en cuanto a este mundo de la movilidad y cómo hacemos para que sea inclusivo? Sí, muchas gracias. Yo me sumo a felicitar a los organizadores de este encuentro, porque efectivamente creo que en un mundo tan cambiante como es el de nuevas tecnologías, el establecer puntos de encuentro y de discusión es esencial, más que en otros sectores quizá que tienen ritmos más lentos. A la pregunta concreta, ¿es la congestión un problema? Sí, yo creo que es interesante la presentación que ha hecho Felipe Pic sobre el futuro de las ciudades. Y yo estoy convencido de que la congestión y otros problemas, es decir, la tecnología va a servir para eso. Y no para no ir a peor, sino para ir claramente a mejor. Yo creo que de verdad las ciudades van a ir a mejor. ¿En qué punto, y la parte que me preguntas de las administraciones públicas, cuál es el papel ahí? Bueno, pues las instituciones, ya no solo el Gobierno central, los autonómicos municipales o la propia Comisión Europea, tienen que encauzar este movimiento de cambio. En 30 años probablemente no haya conductores y por tanto está claro que algo vamos a tener que hacer. Yo creo que Javier pensaba que va a ser antes de 30. Yo creo que no haya ni uno antes de 30, pero bueno, 20, 30. Que haya pagar impuestos por todos los... Pero hay que decir que está claro que tenemos unos objetivos de cambios muy importantes y hay que ir gestionándolos. A nosotros, ¿qué nos dice Europa, por ejemplo, en este campo? Europa nos dice, vayan probando cosas, no paren la innovación, pero a la vez también Europa es consciente de que hay muchos problemas que son locales, hay muchos problemas que son nuevos y que no sabemos la solución. Yo creo que todos los países vamos buscando regulaciones que mantengan abierta esta innovación, que vayan metiendo un ritmo de cambio en la sociedad, porque somos conscientes de que la tecnología al final sí va a resolver los problemas. Hay problemas, incluso pues se ven en esta misma mesa, en la medida en que algunos no han querido venir a ella. Yo creo que desconocer que los hay no tiene sentido, pero también es verdad que lo importante creo que es sentarse todos e ir buscando soluciones. No serán del gusto de todos nunca y nunca llegaremos a una solución. Este es un mundo en el que vamos a tener que ir cambiando e incluso la aceleración tecnológica hace que si algunos están asustados del ritmo de cambio ahora, lo que viene va a ser todavía más rápido. Bueno, estamos buscando la mejor de las opciones ante este entorno tan cambiante. Hemos escuchado la versión del Partido Popular, ahora del PSOE. ¿Creéis que se está legislando, se tiene músculo, se legisla de manera ágil? Porque hablábamos hace un momento que, por ejemplo, el sector del taxi es muy rígido la legislación. ¿Creéis que se está adaptando desde gobierno, comunidades, incluso desde los propios ayuntamientos? Y entendiendo también que estamos sujetos a Bruselas. Quiero decir que es que estamos también encorsetados desde el ámbito de la legislación. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Cabify por la invitación al Partido Socialista para estar aquí. Creo que coincido con muchas de las apreciaciones que es en este tipo de foros donde se puede tener un diálogo abierto para abordar algunos de los problemas que afectan a distintos sectores, porque esto de la movilidad y el transporte es una cosa muy multisectorial, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la respuesta corta sería que la legislación nunca va a ir tan rápido como normalmente querrían muchos de los afectados y mucho menos en un campo donde la innovación se mueve a una velocidad estrepitosa. Con lo cual, es un gran desafío no solo en este sector, sino en muchos otros, y aquí Víctor Calvo Sotelo, que ha tenido puestos relevantes en el ámbito de la innovación, cómo toda la administración pública se adapta a los cambios de innovación que son muy rápidos, y tenemos quizá una administración pública y una forma de hacer política en algunos sentidos anquilosada, ¿no? Pero yo sí creo que la legislación y las políticas públicas pueden hacer mucho en este ámbito, ¿no? No solo impulsando, sino también acompañando. Hay veces que hay ideas que su momento ha llegado y que los políticos tienen que ser receptivos, ¿no? También es verdad que se han hecho muchas cosas. No es lo mismo cómo se gestiona hoy el tráfico en la ciudad de Madrid, por ejemplo, comparado con hace 20, 30 años. Pero hay muchísimo más que se tiene que hacer y muchísimo más rápido. En este ámbito confluyen al menos dos ámbitos que para el Partido Socialista son cruciales, ¿no? Como es el medio ambiente y la lucha con
contra el cambio climático, que nosotros hemos hecho una gran prioridad y es una bandera, yo creo que ya de todos. Y luego un poco la habitabilidad de las ciudades y qué estilo de vida queremos llevar, cuál es el bienestar que queremos dar a nuestros ciudadanos en un momento donde hay una gran concentración de gente y se está moviendo la gente del campo a la ciudad. Por tanto, hay muchos ámbitos de políticas públicas que se tendrían que activar. Desde la fiscalidad, en mi opinión, por ejemplo, se podría revisar perfectamente la fiscalidad que tenemos de algunos carburantes que son muy contaminantes y que tenemos la fiscalidad más baja de toda Europa. Tenemos que, evidentemente, avanzar en aspectos como las políticas de vivienda, dónde queremos situar a la gente que viva, si en el centro de las ciudades conglomerados o en otros lugares, y ahí hay mucho que se puede hacer de las políticas públicas. Yo incluso diría cuestiones como la conciliación laboral y el impulso al teletrabajo, que desde el Partido Socialista hemos propuesto e impulsado todo lo que hemos podido, porque nos parece que el teletrabajo puede ser ayudar, no es la solución evidentemente, pero es una ayuda para descongestionar muchos centros profesionales. Y luego, obviamente, todas las políticas de movilidad que se han discutido aquí. Nosotros estamos también a favor de ir gradualmente desincentivando la posesión de coche por el uso. O sea, hablar más de políticas de movilidad más que de políticas de transporte. Y en ese sentido hay mucho que se puede hacer para incentivar, pues, evidentemente, los transportes mucho más limpios, las bicicletas, los coches compartidos. Y sin olvidar el transporte público, que nos parece fundamental. En la ciudad de Madrid disfrutamos de un magnífico sistema de metro y autobús, pero no todas las ciudades tienen ese sistema. Hay que continuar invirtiendo en él, asegurando que es eficiente, expandiéndolo en muchas otras ciudades. Y ahí la innovación, finalmente, hablar de la innovación me parece fundamental, ¿no? El gran reto, las Smart Cities y cómo el uso del Big Data, Smart Cities, para entender mejor los movimientos de las personas, cómo se mueven en las ciudades y organizar las ciudades utilizando las nuevas tecnologías desde la política pública para una mejor gestión de todos los flujos humanos, para hacer ciudades al final mucho más vivibles, saludables y donde nos sentamos orgullosos y disfrutemos, ¿no?, frente a la congestión actual. Javier, abríamos esta mesa de debate hablando si hay problemas de movilidad. A mí me gustaría, aunque ya haya sido la primera pregunta, que en tu caso nos cuentes, que nos hagas una radiografía realmente de cuál es la situación. Sí, bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer desde luego al equipo de Cabify la invitación y la labor que están llevando a cabo. Cuando dice el hashtag hacia dónde nos movemos, yo puedo decir que hacia dónde nos dejan. Porque las dificultades son obvias, ¿no? Las personas que tienen movilidad reducida tienen una mayor complicación a la hora de moverse por nuestras ciudades y hasta hace bien poco teníamos una oferta muy pequeñita para poder mover con normalidad como cualquiera de los que están aquí. La verdad que nosotros en este sentido, bueno, pues he de decir algo importante y me voy a entrometer un poco en las anteriores conversaciones. ¿Qué ocurre que no está el sector del taxi? Yo les puedo decir que hemos tenido una malísima experiencia con ellos, en tanto en cuanto hemos querido hacerles entender que tienen que evolucionar, que el sector del taxi tiene que entender que la accesibilidad es importante y que tenemos que centrarnos en un mundo universal para todos, porque al final la pirámide poblacional también está aumentando en cuanto a que las personas, cada vez hay más personas mayores, hay poca natalidad y al final ¿quién no va a tener o tiene ya o durante su vida algún tipo de movilidad? Yo les diré que en nuestra experiencia el sector del taxi antes desaparecerá que evolucionará. Antes desaparecerá que evolucionará. Para nosotros ha sido muy trágico pasar por una serie de situaciones complicadas en las que, por ejemplo, ustedes conocen Madrid y si estábamos en Plaza Castilla, llamábamos a un Eurotaxi y nos venía a lo mejor una bajada de bandera de 18 euros, solo lo que es la bajada de bandera, más luego el transporte, el servicio, el recorrido que teníamos que hacer. Quisimos hacerles entender también que la transparencia que tiene Cabify a la hora de poder elegir el vehículo, a la hora de poder saber el coste que le va a suponer ese trayecto, era importante y que no todo depende de ayudas de la administración, que no diría que también, pero no todo depende de las ayudas de la administración. Depende de ser competitivos y depende de analizar, estudiar, ver qué otras mejoras puede haber, copiar al que nos está haciendo la competencia o mejorarle. Yo creo que el ámbito competitivo es muy importante para absolutamente todo el mundo.
Y de alguna manera es lo que, desde luego, pensamos que ha sido muy positivo la incorporación de Cabify a la movilidad de las ciudades. Y les diré algo más, Cabify y Uber han conseguido algo que la propia administración no ha sido capaz de hacer nunca, que es poner frente a un monopolio que era el servicio del taxi. Y en ese sentido, yo, como no tengo nada que hablar en otro ámbito, porque no soy político, con todos los respetos, ni tengo por qué hablar de una manera con paños calientes, les diré que se acabó el monopolio del transporte. Se acabó. Afortunadamente se acabó para todos. Y ya todo el mundo puede elegir un servicio adecuado a sus necesidades. Y nosotros tenemos unas necesidades peculiares que siempre han sido sujetas a subvenciones por parte de la Administración. Y cuando nosotros decíamos que no era necesario una subvención, sino que a lo mejor condiciones específicas para aquellos coches habitualmente normales, entre comillas, que se quisieran pasar a una licencia de taxi adaptado, lo que habría que hacer a lo mejor era dotar a estas personas de unas condiciones laborales distintas, para incentivar y no castigar. Y de alguna manera también les decíamos que sus plataformas digitales tenían que permitir saber de dónde viene un taxi. Porque no es normal que nos cobren 18 euros por pedir un taxi por teléfono, porque al común de los mortales de los que estamos aquí, cuando pedimos un taxi, pues nos viene con una hoja de bandera, ahora afortunadamente regulada, porque eso se había desmadrado absolutamente, hasta un máximo de 8 euros para la zona B y 5 para la zona A. Incluso hemos llegado a acuerdos, porque hay una parte del sector que es más empresarial, tiene una visión global, eso es otra de las cuestiones que yo creo que tenemos que tener todos, el ver globalmente todo. Estamos en un mundo globalizado absolutamente para todo, y en eso nos tenemos que dar cuenta que ha evolucionado todo de manera significativa, afortunadamente, para evitar lo que llamamos monopolios. Y de alguna manera yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido. Creo que va a haber una evolución importante y que al final habrá pues lo que la ley de Darwin, quedarán los más competitivos, los más potentes, los que mejor gestionen. Al final yo creo que nadie... La adaptación. Efectivamente, yo creo que nadie, cuando se fabrica un coche o cuando se hace una casa, es porque hemos analizado un poco a la población, cuáles son sus necesidades, sus carencias, qué demandan, ¿no? Pues en este caso pasa absolutamente igual. Y yo, sinceramente, ojalá vengan más plataformas que incluso sean más competitivas que las que hay, porque eso redundará en beneficio de toda la ciudadanía. Desde luego el entorno es cambiante y si hay algo implacable es el consumidor, el cliente que va a tener cada vez más demandas y además de manera más fácil, más accesible, con más transparencia, lo que hablaba Javier, saber dónde lo coges, dónde te dejan, en fin. ¿Vosotros habéis notado ya hacia dónde va este futuro? Sí, buenos días. Gracias, Mónica. Gracias a Cabify por invitarnos. Soy Horacio Corva de Car2Go, responsable de la empresa. Y, por supuesto, la empresa, y todas, creo, la mayoría de las empresas que estamos aquí, llevamos unos años en el mercado, tenemos bastante ya experiencia sobre qué quiere el consumidor. En el caso de Car2Go, por supuesto, el éxito es la flexibilidad y la comodidad de poder elegir un coche que está cercano, directamente en la calle, abrirlo con la aplicación, reservarlo y luego aparcarlo en la misma calle al destino. Esto claramente significa comodidad, flexibilidad, pero significa eficiencia efectivamente en el uso del vehículo. Es, por el tema, hablando de consumidor, una necesidad, como ya se ha aclarado por parte de lo que están participando de esta mesa, pero yo creo que es fundamental ahora mismo, exactamente en este momento histórico, siendo que todos llevamos unos años operando, hablar, por supuesto, compartir y estudiar los efectos que ya es posible estudiar de servicios como de lo que estamos hablando, los servicios nuevos de movilidad. Tenemos un histórico, tenemos muchísimos datos, por supuesto, cada una de nuestras empresas tiene un montón de big data y de gran valor. Yo creo que en este momento se pueden aprovechar de esos datos para estudiar los efectos y de esa manera realmente empezar a pensar a políticas, a regulamentaciones que tienen un sentido porque se basan sobre datos reales. Entonces yo creo que el reto en ese momento es estudiar estos datos, compartir esos datos con las administraciones. Nosotros ya lo hacemos en diferentes ciudades donde operamos. Por ejemplo, en Hamburgo ahora mismo
estamos compartiendo datos para crear una infraestructura pública de recargas de vehículos directamente con la administración local de la ciudad de Hamburgo. Y creo que todas las empresas que estamos aquí estamos dispuestos a colaborar en ese sentido con las administraciones para compartir datos sobre lo cuales luego se puede efectivamente... Un poco lo que hablaba Manuel, ¿no? De utilizar ese Big Data, pues eso, para ver la demanda del consumidor y toda esa información. En este momento yo creo que es fundamental, es clave hacer esto. Eduardo, me interesa mucho la opinión desde la sectorial de las VTCs. ¿Cómo hacemos? Desde luego, tenemos que caber todos, tenemos que ser inclusivos, aunque obviamente, como decía Javier, el Darwin ya decía que la especie que sobrevive es la que se adapta, no es la mejor, es la que se adapta, todos nos tenemos que ir adaptando, pero me gustaría saber cuál es vuestra posición del entorno que tenemos ahora mismo en la actualidad. No me hace falta, gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Cabify por la iniciativa. Me parece que es una iniciativa que era muy necesaria. Y mis felicitaciones y el agradecimiento también a los partidos políticos que se encuentran aquí, que creo que es muy importante, y lamentar también la ausencia de aquellos que no están, porque creo que deberían de estar, porque necesitamos también a las administraciones que sean capaces de intervenir e involucrarse en la movilidad urbana. Bien, yo entiendo y discrepo un poquito con Javier. No quiero ser tan radical, es decir, yo pretendo que todos podamos evolucionar, y el sector del taxi, sin duda, hay que felicitarlo también, porque desde luego los tiempos del monopolio, al final cualquier monopolio es malo, y el monopolio que ha tenido el taxi, las ventajas de las que ha gozado el taxi, en tiempos pasados han sido también en perjuicio de algunos, especialmente las personas de movilidad reducida. Y en ese caso pues han sido quizás abusos que han sido las ventajas propias de un monopolio. Ese monopolio desde luego ha terminado, pero no quiero pensar que precisamente el taxi no va a evolucionar, y no lo está haciendo. Hay dos sectores. Hay un sector que defiende que nada cambie, un sector que pretende el inmovilismo, un sector que pretende movilizar a esos taxistas, a esos conductores, empresarios, autónomos, propietarios de licencias de taxi, para que nada cambie y que todo siga igual, cuando no se dan cuenta que aquí lo importante, la persona más importante de una empresa no es precisamente el director general ni el presidente. Precisamente la persona más importante de una empresa es el cliente. Y el cliente es el que nos hace abrir las puertas de nuestros negocios cada uno de los días. Y precisamente el cliente, y en este caso el ciudadano, y en este caso tengo que llamar la atención a los políticos también y a las administraciones, el ciudadano tiene todo el derecho a elegir, y tiene todo el derecho a elegir la opción de movilidad que más le interesa. Hay, sin embargo, un sector del transporte, del taxi, un sector del taxi que sí ha sido capaz de evolucionar, y que sí es verdad que esta competencia de muchas alternativas de movilidad que tenemos ahora en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona especialmente, pues les ha invitado a evolucionar y a mejorar el servicio. Por lo tanto, entendemos que esa competencia es buena, que esa competencia es necesaria. Contamos con el sector del taxi para que se involucre en estas conversaciones. Les animamos a que estén en los próximos encuentros, y necesitamos el taxi porque realmente lo que no podemos seguir soportando es perder 42 horas de media al año en atascos y tener coches privados que tenemos el 95% del tiempo aparcados, ocupando espacio en las ciudades, cuando podrían estar dedicados a zonas verdes, y hubiera sido también, y sería mucho más eficiente y mucho más rentable para todos los ciudadanos. Hablamos de eficiencia, desde luego, y sostenibilidad. Las bicicletas son un gran aporte. ¿Tiene futuro la bicicleta en nuestro país? Porque siempre hay un tópico de que, bueno, sí, pues cuántas bicicletas en Ámsterdam, pero parece que en ciudades donde no hay tanta tradición o la orografía tampoco lo permite. ¿Cuál es la situación de la bicicleta vosotros que lo estáis viviendo día a día en nuestro país? Claro. Primero quiero decir muchas gracias a Cabify para organizar este evento, que me parece un debate muy importante y urgente que hay que hacer. La segunda cosa es que me parece que soy el segundo extranjero de esta mesa ronda. El tercero, pero me parece también el peor en español. Entonces, disculpa, voy a mezclar un poco de inglés y de español. Vale. Sería mejor para mí. First, I want to start by telling a small story. I was on my way to this event. I was sitting in my Cabify, and I was at the red light in El Semaforo, and I was looking around me, and I saw 25 cars, with in every car at most 2 people. So I was thinking, every car that was around me with 1 or 2 people in this car represents a lot of space, because you need to park this car, and every car is around 9 square meters. So multiply 9 by the number of cars that you have in Madrid, that's a lot of space.
And this space can be used for buildings, can be used for parks, can be used for a lot of things. So that's one point. Every car also represents a cost. There's a number we've been stating before, is that every car is used 5% of the time. So that's a huge cost. That's a huge underutilization of an asset. So how do we improve that? So I think we've talked about technology in the beginning, and I think the presentation was quite interesting because GPS and smartphones and internet allows us to connect all those people sitting in the same car. And we say, okay, we put all of these people, we give them a smartphone, we give them Cabify, we give them Uber, and we connect them together, and they're all going the same direction, so they could be sharing cars. So that's one aspect of things. The second aspect is we can be using cars, that's true. I'm used to work at Uber. I worked there for 3 years, so I love cars and I love car sharing. But I also think that there's always other ways to move around the city. And one way is, for instance, we have e-Cultura here, scooters, but also bikes. And I think bike is probably a novelty here in Spain. Bike is not answering the same demand as, for instance, Cabify is answering. You use a Cabify because you need to go from home to work and you have 2, 3, 4 kilometers to cover. You use a bike because you are a subway user and you want to go from home to work. You walk 500 meters to go to the subway, and then you work 500 meters to go from the subway to work. There you could be using a bike, and that complements the transportation habits. So I think what is bike sharing bringing to this debate is first covering and complementing and offering a last mile logistics and last mile transportation option, and also probably the most sustainable way to move around the city. Mm-hmm. Bueno, muy interesante. Yo creo que todos lo hemos entendido. Yo lo podría traducir perfectamente, pero no lo voy a hacer. No, pero me quedo con un par de titulares. Es decir, es cierto que hay que los coches, hay muchos que viajan poquitas personas, mejor compartir, que diríamos que sería optimizar recursos y la información, es decir, para conseguir que si 2 personas van a un mismo lugar, pues que se puedan poner de acuerdo. Y luego también un poco el perfil distinto del consumidor, digamos, del cliente de las plataformas, digamos, Cabify, Uber, que va de casa al trabajo, o que vas de una cita a otra, y sería el de las bicicletas, sería más bien el de que coges transporte público, vas en metro y son trayectos más cortos y puedes aprovechar esos espacios. En fin, yo creo que la conclusión es que sí que hay hueco para todo, porque hay mucha demanda. Incluso un cliente de taxi o de Cabify en un momento determinado coge la bicicleta porque hace mejor tiempo y a lo mejor en invierno has cogido el coche. En fin, yo creo que esta sería la visión positiva para que no sea tan negativa como hablaba Javier, que entiendo que es su experiencia privada, o sea, su particular a lo largo y realista a lo largo de todos estos años. Me gustaría el rol de las instituciones, y ya que os tengo aquí porque hablamos muy genérico, pero me gustaría propuestas concretas, es decir, porque hablamos de escenarios, claro, es un entorno muy cambiante. Yo sé que la pregunta también es genérica, pero ¿cuáles serían las soluciones que desde la Administración, soluciones concretas para conseguir un entorno más sostenible y que realmente se descongestione de coches y que mejore la calidad de vida y del aire de las ciudades? Sí, hacíamos referencia antes y, por ejemplo, preguntabas tú qué capacidad tiene uno de los roles fundamentales de las instituciones es crear el marco legislativo, el marco en el que se tiene que desenvolver todo, qué capacidad tenemos de ser ágiles. Limitada, entre otras cosas, porque y yo creo que cuando todo cambia tan deprisa es relativamente aceptable que uno no sepa exactamente qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que tener es cada vez más datos de cómo van cambiando las cosas. A su vez, los procesos legislativos en Europa, que yo creo que es esencial el mirar siempre a Europa, tienen unos plazos largos, desde que se empieza a legislar en Europa y luego se incorpora a los países. Es decir, y yo creo que en ese sentido el Parlamento Europeo votó hace un año, con 90% de los votos del Parlamento Europeo, una serie de consideraciones generales sobre este campo de la economía colaborativa y, entre otros, el mundo del transporte. Y venía a decir una serie de recomendaciones generales y, como decía antes, lo que pide es, oiga, no lo bloquee lo que viene a decir el resto de los países.
y luego cada país estamos probando. Yo creo que efectivamente aquí tenemos motivos y hemos ido probando cosas y estamos ante una realidad muy cambiante. Esta propia mesa, la verdad es que yo creo que es para felicitarnos el que efectivamente tengamos 4 extranjeros que se han venido aquí a España a ayudarnos a resolver nuestros problemas, porque han visto que en parte que también es un país donde se hacen cosas. Somos uno de los países, por ejemplo, con más innovación en el mundo de las ciudades inteligentes, que es la aplicación de la tecnología, no solo ya a la movilidad, sino a muchos otros problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que tener una fe en la tecnología y, por tanto, dejar esa puerta abierta para ir innovando y, a la vez, una capacidad de modular ese cambio y lo estamos haciendo. Y también yo creo que es importante, y bueno, estamos Manuel de la Rocha y yo aquí, yo creo que tenemos los dos fe en la tecnología, aunque en el último seminario en el que coincidimos fue más bien sombrío de todas las cosas malas que pueden venir también de la mano de la tecnología. Pero quiero decir que coincidimos en ir abriendo esas puertas a la innovación, coincidimos también en tener una aproximación europea al problema. No todos los partidos políticos tienen eso. Es decir, hay algunos partidos políticos que tanto, digamos, la aproximación a la tecnología como la aproximación a que esto es un problema al que tenemos que jugar dentro de Europa, no lo tienen tan claro. Yo creo que eso es importante. Y corremos el riesgo de quedarnos atrás con respecto a otros países. Lo hablaba antes con Javier, Estados Unidos ve oportunidad de negocio, lo lleva a cabo, China replica mucho de lo que ve y Europa, me decía, y Europa legisla. A mí me parece una discusión muy interesante. Entonces, nos podemos quedar atrás. Sí. ¿Tenemos el riesgo de que por el hecho de pensárnoslo mucho o no estar atentos, a pesar de que sí que hay empresas que hayan... José Carlos lo ha dicho. José Carlos Díaz ha dicho algo muy claro y que tiene relación con lo que comentas, que es... en España, primero, tenemos una directiva europea y España lo que ha hecho es limitar, y además es que lo has comentado, la Directiva Europea de Servicios, que liberalizó el transporte urbano, el sector de las VTC, y España lo que hizo fue limitarlo, relimitarlo cuando ya estaba liberalizado. Quiero decir que al final también creo que tenemos que tener muy en cuenta que no solo se trata de legislar hacia adelante, sino de no limitar lo que ya está legislado, que es lo que ha pasado en España. Bueno, yo creo que me parece muy interesante tu pregunta y sobre todo las dos referencias que has hecho, que es Estados Unidos y China, por poner un ejemplo. Y yo creo que digamos que la solución no es la liberalización absoluta de todo lo que podamos hacer con las nuevas tecnologías como respuesta general no solo a este problema sino a otros. No, yo creo que el impacto disruptivo de muchas nuevas tecnologías exige a las autoridades públicas, porque yo creo que nos lo exige la sociedad, una modulación. Y es una modulación, como decía antes, dinámica, y iremos cambiando con el tiempo. Y efectivamente en Estados Unidos y en China tienen otra manera de ver las cosas. Yo la verdad es que soy bastante pro-europeo y me gusta más la manera que tenemos de ver, pues desde el urbanismo, me gusta más el urbanismo europeo que el de otros sitios del mundo, hasta la consideración que tenemos de nuestros derechos, por ejemplo, la privacidad. La privacidad es un invento europeo. Estados Unidos no la ha considerado, en el mundo asiático, pues es un invento del que yo me siento muy orgulloso. El que desde Europa, desde el poder que tiene Europa como mercado, pero también desde sus instituciones, su cultura y su tradición, seamos capaces de meter en este mundo digital una serie de valores europeos, es importante. ¿Nos vamos a quedar atrás? No lo creo. Creo que más bien lo que estamos haciendo es que otras partes del mundo vean también la necesidad y las empresas que sean capaces de hacer eso cumpliendo con una atención al cliente, con una serie de derechos de los consumidores y demás, serán mejores. Hace 2 días ha comparecido Mark Zuckerberg en el Senado y le han frito ahí a preguntas los senadores. Estados Unidos venía a decir, a veces, Obama acusaba a Europa de que lo que queríamos es quitarnos la competencia de los americanos que eran más ágiles a base de regulación y que ellos no querían regular. Lo que ha salido de esta comparecencia es que se han dado cuenta que hay cosas que tienen que regular y lo que le han dicho es, oiga, le vamos a regular. Y eso quizá yo creo que lo habíamos visto nosotros antes. O sea que no creo de verdad que nos quedemos atrás. Nos hemos quedado atrás, es decir, no tenemos ninguna de las grandes empresas del sector tecnológico, por eso diría que es por cuestiones distintas, de cómo funciona el mundo empresarial, las startups, el capitalismo en términos generales entre Estados Unidos o China y de cómo funciona en Europa, pero no. Yo en eso no soy pesimista. Cabify es española. Me has dado pie
Perfecto. Si hay una gran empresa, ¿no? Aquí es donde me No sé explayo. si me Muy conviene bueno, estar en medio, muy ¿no? bueno. Hablando de Estados Unidos y de China, les hemos invitado también, pero no han podido venir. No, pero es un buen punto el que mencionas. ¿Por qué es un buen punto? Porque si sumamos Estados Unidos, China, India, son países muy abiertos, con muchísima población, es una obviedad, pero muchísima gente joven, muchísimos emprendedores que con 0 euros o 0 dólares tienen acceso infinito a tecnología, a impresión 3D, sobre todo a una apertura y a una posibilidad de emprender y de crear, y sobre todo con ganas de cambiar el mundo y resolver todos los problemas que realmente sufren y viven a diario. Entonces, hablamos de miles de millones de adolescentes que en los próximos años se van a incorporar al mercado laboral, no como empleados, posiblemente como emprendedores, porque se les fomenta para que hagan eso, y realmente van a cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo, en lugar de pensar la discusión en cómo frenar eso, ¿sí? o cómo ponerle trabas, que es bastante complejo, quizás deberíamos madurar la conversación, que es parte de lo que estamos haciendo aquí, madurar la conversación sobre la movilidad, pero ¿cómo maduramos la conversación para que realmente, en lugar de hablar de Facebook, de Google o de Amazon, hablemos de cómo hacer para que existan más Cabifys en España? Como tú decías, no tenemos compañías tecnológicas. Cabify ha sido el primer unicornio español en su historia, y el único. En Europa no llegan a 50 compañías como Spotify, que acaba de salir a bolsa, o Skype. Cabify está en esa lista y nos ha costado muchísimo esfuerzo haberlo logrado. Hemos recibido ayuda en un principio, pero también ha habido muchas trabas en el medio y ha sido complejo. Pero ¿cómo hacemos para que la conversación se mude a un esquema donde se generen más alternativas para los emprendedores, existan más startups y podamos tener mucho más Cabifys en el corto plazo, ¿no? Esa es la discusión. Realmente es una discusión mucho más madura, más interesante, en la que todos los que estamos aquí, dentro de la movilidad, pero también fuera, porque hay muchos otros campos también para innovar, y muy buenos emprendedores en España, muy talentosos. ¿Cómo hacemos para facilitar las condiciones para que lo hagan cada vez mejor? Pues Manuel, yo creo que te tocó. Pues muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya he mencionado algunas áreas concretas, pero si la pregunta es qué cosas concretas se pueden hacer, a mí hay cosas muy concretas que se me ocurren. Por ejemplo, no entiendo por qué en España el desarrollo del vehículo eléctrico es tan pequeño. Tenemos muy pocos vehículos eléctricos, hay otros países donde ya el 30% de la flota son eléctrica, y eso es, hay que ir a mirar las regulaciones específicas que impiden que haya más sitios para recargar, que haya más vehículos eléctricos. Se podría hacer mucho más en ese ámbito. A la hora de impulsar la innovación en general y la innovación tecnológica en este ámbito, también se pueden hacer muchas más cosas. Nosotros en su momento queríamos darle un gran impulso a la compra pública innovadora, que es algo que viene desde Europa y se está demandando, el que las administraciones públicas actúen como tractoras de innovación a través de todas las compras públicas, las licitaciones que tienen, que reserven una parte para soluciones tecnológicas innovadoras. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Por último, me gustaría decir que comparto a grandes rasgos lo que ha dicho Víctor. Yo no creo que en el sector del transporte y la movilidad la liberalización total sea la panacea, ¿no? O sea, no quiero pensar que aquí nadie lo defiende. Está claro que la época de los monopolios se ha acabado, pero hay que ir a un entorno donde todos los distintos tipos de transporte pueden convivir, y que esté regulado y que haya fair play para todos, donde todas las empresas, incluidas las nuevas plataformas, trabajan en las mismas condiciones. Ya desde Europa hay una regulación que se está... Hay directrices sobre cómo se deben regular estas plataformas, en el sentido de que tienen que pagar los mismos impuestos, cómo tratar a los supuestos empleados o no, para que también tengan unos trabajos decentes, qué tipo de relación laboral o no debe haber. Y por último, y un tema muy delicado, es cómo tratas a los que están en un momento dado con unas reglas del juego, cuando las reglas del juego cambian de una forma muy disruptiva. Y eso es importante, porque aquí se habla de los taxistas en términos mejores o peores, pero muchos taxistas entraron en unas reglas del juego que eran las que eran y eran las que las autoridades en ese momento reconocían. Por tanto, yo no digo que no haya que abrir el juego, por supuesto, pero hay que buscar soluciones para que esos taxistas que se han visto atrapados
con grandes inversiones personales en muchos casos, no se les puede dejar tirados. En muchos otros países se han buscado soluciones cooperativas donde las administraciones públicas ponen de su parte, los distintos nuevos operadores que entran ponen de su parte y los taxistas o los antiguos, no quiero decir incumbentes, entienden que las reglas han cambiado para buscar marcos donde se pueda hacer una transición suave sin dejar a la gente atrapada con grandes inversiones que ha podido hacer en un marco de juego que de la noche a la mañana les ha cambiado. Eso tampoco me parece justo. Por tanto, pero en definitiva, creo que hay que buscar acomodar a todo el mundo. A mí también me gustaría que estuvieran aquí los taxistas para explicar su posición y hay muchas cosas que se pueden hacer desde las administraciones públicas, sin duda. Desde luego tenemos tarea por delante. Entramos ya en el último bloque y también voy a pedir que vayan pasando algunas de las preguntas que han lanzado en los tweets, entonces iremos intercalando. El último bloque es hacia dónde nos movemos, es decir, a modo de conclusión un poco hacia dónde vamos. ¿Creéis que va a haber, después de la llegada de agentes disruptivos, como estábamos diciendo, que han, digamos, dinamitado un poco el mercado y que lo han cambiado todo, hay más cambios a la vista? ¿Cómo os imagináis este entorno a medio plazo? Y ya os digo, ya a modo de conclusión, y os iré lanzando también algunas preguntas que tenemos. Yo creo que sí. Solo por aclarar lo que decía, nosotros no defendemos la liberalización total. Nosotros creemos que tiene que haber una regulación y además lo creemos firmemente. Y hay ejemplos que no son Estados Unidos. En Portugal ahora mismo, mientras hablamos, se está debatiendo una ley en el Parlamento liderada por el Partido Socialista Portugués que pone unas reglas del juego clarísimas para plataformas y para conductores. Lo que no hace es limitar el número de personas que pueden hacer esa actividad, que es a lo que me refería antes cuando liberalización y lo que ha dicho José Carles, ¿no? De que el 1 a 30 pues no aplica y además de aquí muy poco lo sabremos, ¿no? Y sobre los próximos pasos, ¿hacia dónde nos movemos? Pues hacia que haya un 10% de los coches en nuestras ciudades porque serán autónomos y compartidos. Hay un consenso entre todos los expertos, pero hay un paso más, que es el coche volador. Nosotros, y es así, suena muy a Blade Runner, pero es así, lo estamos desarrollando. En 2020 será una realidad en Los Ángeles, no es aquello de en 2045, como hemos dicho antes. Así que ese será el próximo paso, sin duda. Tenemos aquí algunas preguntas, yo os las voy a lanzar. Desde Podemos, por ejemplo, ¿dónde pagan sus impuestos los taxis y Cabify? Taxi en España, Cabify en Delaware. Lo tenemos claro, estamos por los derechos laborales y los servicios públicos de calidad de nuestro país. Por cierto, Podemos no se encuentra aquí representado, entonces me gustaría que respondierais quienes creáis oportuno. Salvo que Delaware sea una ciudad de Castilla y León, cosa que desconozco. Está equivocado. O sea, Cabify es una compañía que en todos y cada uno de los sitios donde operamos lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo de acuerdo a la regulación, tanto a la normativa de transportes como también a la normativa fiscal, y sobre todo porque en cada uno de esos sitios creamos una compañía local que genera trabajo y riqueza y empleos a nivel local, y concretamente aquí en España, ¿dónde más si no? Ya que la compañía ha nacido aquí hace 6 años, es donde tributamos. O sea, el 100% de los trayectos que se realizan aquí tributan aquí, pero quizás voy a ir un paso más allá, si me permite, ya que Podemos me ha dado la oportunidad. Ya hoy, la situación actual en torno al sector de las VTCs, tanto con ambas plataformas, pero sobre todo con las cientos de empresas de transportes que gestionan esos vehículos, que son titulares de las licencias y que son quienes prestan el servicio, ya a día de hoy, con la situación actual, a nivel fiscal, la tributación es muy similar, si no superior, al total del sector del taxi en España. O sea, cuando preveemos de que los crecimientos que se nos vienen son de por 5, por 6 o por 10 veces, ya seguramente estemos superando ese total de tributación, sobre todo por el sistema de tributación. El taxi tributa por un sistema por módulos y la licencia VTC por una estimación directa, y ya hoy en su totalidad es superior y es importante destacarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo estoy un poco cansado de que se lancen estos mensajes, porque esos mensajes no hacen precisamente ningún favor al sector del taxi, muy al contrario. Es precisamente estos mensajes lo que hacen más daño al sector del taxi. Y es este tipo de mensajes y esos dirigentes que se escudan
por obtener un rédito político, precisamente en estos mensajes que lo que hacen es confundir y engañar, porque esto es engañar al taxista, engañar al trabajador, al autónomo que está desempeñando, que está trabajando su licencia de taxi. Realmente, aquí en España tenemos la entrada de Uber y de Cabify ha sido precisamente no como en el resto, como se ha hecho en el resto de países de Estados Unidos y de América, que ha sido sin licencias y sin ningún control. Aquí se ha regulado y somos pioneros precisamente en España de una regulación, y una regulación que creo que es apropiada. Todos los vehículos que operan bajo Uber y Cabify cumplen estrictamente la regulación vigente, toda la regulación vigente. Porque fuera de España, lo digo para quienes no somos expertos, fuera de España el conductor no tiene por qué tener licencia. Es decir, puede ser un particular que de repente se pone a conducir. Y aquí se ha legislado... Eso es. De hecho, la VTC viene desde el año 60, es decir, no es algo nuevo. Son autorizaciones que tienen más de 50 años. Y estas autorizaciones, precisamente lo que estipulan es que todos los conductores tienen que estar dados de alta en Seguridad Social. Todos los conductores tienen que ser asalariados o autónomos, igual que los taxistas. Y la diferencia es que precisamente cada trabajador asalariado tiene un salario mínimo de 1.100 euros, que es un poquito más que un mileurista, ¿no? que prácticamente es una gran parte de la población, ¿no? Pues estamos por encima de esos datos y queriendo todavía mejorar. Lo que no podemos confundir es la uberización de la economía que se dice en otras partes del mundo. Efectivamente, es que precisamente, como no se ve por quienes nos están siguiendo vía streaming, porque hay un recorte que también ha publicado el diario.es, 2018, el reto contra la uberización del empleo, o que Cabify emplea un modelo extractivo basado en el trabajo desregularizado, precario y sin derechos, que se llama uberización de la economía. Es que eso es falso. Es que precisamente Cabify, todos los trabajadores de las empresas y los autónomos que trabajan bajo la plataforma de Cabify y de Uber en España son asalariados o son autónomos que pagan sus impuestos en España y de hecho que pagan toda la seguridad social. Y además es algo muy fácil. ¿Pero qué interés tendría esta confusión? ¿Quién sale ganando de esta confusión de lanzar un mensaje el populismo sale ganando seguro con este tipo de confusiones, porque agitar a las masas, desde luego, tiene réditos políticos sin lugar a dudas. Me gustaría aclarar una cosa. Los impuestos, las empresas a quien pagan, es decir, la VTC paga 11 veces, entre 9 y 11 veces más impuestos que el taxi, que verdaderamente cotiza por módulos. Y todos los impuestos los tienen que pagar en España. Eso de que es un modelo extractivo, es un modelo precario, desregularizado, ni mucho menos. Es un modelo regularizado, es un modelo legal, con autorizaciones y cumpliendo toda la legislación vigente. Sí, yo quiero decir que probablemente por eso lo pone, quiero decir, la capacidad de la economía digital de por así decirlo, evadir impuestos en algunos países era mayor que la de otras empresas de otro tipo. Y la propia OCDE tiene en marcha desde hace unos años un grupo de trabajo, y Europa está siendo muy activa, y España dentro de Europa es la que está también siendo muy activa para que eso no sea así y para que seamos capaces de meter dentro de nuestros sistemas fiscales este nuevo tipo de economía. Siendo eso cierto en términos generales y se está trabajando sobre ello, y como habéis dicho vosotros, en el caso concreto de lo que estamos hablando aquí son unos servicios que, siendo en parte digitales, son muy físicos. Hace falta tener un coche, hace falta tener una licencia, hace falta tener una persona. Es decir, no vale coger el argumento genérico que se podría aplicar a otras partes del mundo digital al caso concreto, y yo creo que en este caso, pues efectivamente, es un uso un punto torticero. Y respondiendo a tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos como decía Javier Sirvent, vamos a un mundo en el que el transporte se convierte en un servicio, que es parte del efecto de esa digitalización. Un servicio en el que hay mucha gente alrededor de esta mesa que va a ser capaz de proporcionarlo. Un servicio que yo estoy convencido que cada vez más ciudadanos vamos a usar, y vamos a tener una ciudad. Yo comparto con Felipe que el objetivo de la ciudad es que haya peatones felices y que paseen por las ciudades. Es decir, creo que ese es el futuro, y donde vamos a tener mucha gente proporcionando esos servicios, y yo creo que va a haber público efectivamente para satisfacer esa demanda. Simplemente por complementar la exposición, se ha hablado también de cómo evadir impuestos y demás. Hay algo muy fácil de entender por todo el mundo que nos está escuchando, y es que cuando uno coge cuando se coge, por ejemplo, un taxi, normalmente el 90% de las transacciones del taxi se pagan en efectivo. Y de todos los que estamos aquí,
lo que tiene la digitalización es precisamente que se paga por el móvil y se paga por tarjeta de crédito. Y quiere decir que todos, el 100% de los servicios están precisamente controlados y es imposible escapar al control fiscal porque está perfectamente demostrado y el pago está por la entidad bancaria, por la cuenta de la persona que lo contrata o por la tarjeta de crédito de la persona que lo contrata. Es imposible evadir fiscalmente absolutamente un solo euro de todas estas transacciones, lo cual en los modelos más tradicionales, que siempre han sido más transaccionales en efectivo, grandes cantidades en este caso, pues es mucho más sencillo. Por tanto, desmentir nuevamente este tipo de mensajes. Ya a modo de conclusión, me había pedido la palabra. A mí, como soy emprendedor, me gustaría más hablar de las cosas positivas que aportamos, porque creo que aquí somos gente que creemos fuertemente en el vehículo eléctrico. O sea, Cultra como empresa tenemos 4.000 motos eléctricas en las calles de Portugal, España y Italia, y creo que damos un gran favor a las ciudades porque enseñamos, ¿no?, que el vehículo eléctrico es una posibilidad ya existente, ¿no? Y todos los car sharings de Madrid son eléctricos, ¿no? Y Cabify usa mucha flota también eléctrica o híbrida. Y creo que el discurso debe ser mucho más para que algunos políticos nos quieran atacar por cosas que no son verdaderas, enseñar a la gente las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? Reducimos la cantidad de vehículos y enseñamos al gran público que, por ejemplo, la moto eléctrica es una realidad. Gracias que hayan nuestras motos en sharing, hay gente que nos viene a ver y dicen quiero comprar una moto eléctrica. Y eso creo que es muy positivo y hay que saber venderlo. Efectivamente, miremos en positivo. No sé, a modo de conclusión, si queréis lanzar algún mensaje. Me parece que tenemos una oportunidad tremenda delante. Una oportunidad de oro y probablemente en el punto adecuado, en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Por tecnología, por problemas históricos y por soluciones que ya están encima de la mesa, ¿no? Como dices, hay una cantidad inmensa de la población que está probando nuevos servicios, nuevos productos. Estamos probando coche eléctrico. Hay una flota ya disponible y que con una inversión privada muy potente está accesible por unos euros estrenar un vehículo en la ciudad de Madrid. Todo eso es una oportunidad de oro que debemos aprovechar para dotar de infraestructuras, para seguir creciendo, para seguir fomentando el uso de estas formas de movilidad y es sencillo y está al alcance de todos poder hacerlo. No sé, sí, claro. Javier. Sí, prometo hablar en positivo, ¿eh? Bueno, no, hay una parte muy importante con respecto a la aplicación de la tecnología para personas que tenemos algún tipo de discapacidad, que ha sido el pago precisamente por el teléfono móvil. Antes utilizamos solo un papel que había que cumplimentar, firmar, llevar a la administración, que te lo pagaran, adelantar el dinero, un follón tremendo. Y con esto se agiliza muchísimo y es mucho más cómodo, más seguro para el ciudadano también, que no tiene que llevar dinero. Y luego hay una parte muy importante también, que es la calidad del servicio. Desde el punto de vista, en nuestro caso, es un servicio muy específico, el de atender a las personas con discapacidad en estos taxis o coches adaptados, que Cabify haya puesto ahora en marcha y de agradecer que haya contado con la colaboración de la Federación también para formar, que es importante, al personal para dar un servicio de calidad. Por tanto, en ese sentido es importante. Formarse como curiosidad, adaptarse. El otro día dimos en el informativo un reportaje de unos taxistas que habían encontrado un nicho de mercado muy bueno transportando perros o gatos y ofrecían ese servicio porque precisamente había muchos clientes que se encontraban con problemas, que no encontraban, que cuando llegaba el coche de repente pues no, había problema, pues igual que cuando es con niños, si no lleva la sillita de adaptabilidad. Y habían encontrado ahí un nicho de mercado y ya directamente ofrecían el servicio de hasta entrar en el veterinario, quedarse con el perrito y llevártelo a casa. Es decir, adaptarse, y no dejas de ser un taxi, quiero decir, con las mismas situaciones, pero ellos ya tenían un trabajo como ejemplo de que hay que ir reubicándose, ¿no?, en este entorno tan cambiante. En fin, no sé si queréis lanzar algún otro mensaje, porque ya Mariano va como
como anfitrión y como todo lo bueno también llega a su fin, esto que ha sido muy bueno, pues vamos a terminar en breve y él nos va a clausurar este evento, pero no sé, no quiero que os quedéis sin nada que decir. Yo, por mi parte, decir que ha sido muy interesante debatir, escucharos, porque de viva voz y que cada uno de los agentes implicados escuchar. Ciertamente he echado en falta al sector del taxi, que me gustaría que haberles podido escuchar. Yo espero que en próximas reuniones, que esta solo sea el comienzo y que haya otros anfitriones o vosotros mismos que os queréis, pero realmente que escuchemos, porque hay una demanda y el cliente, yo ya no hablo como periodista, como cliente, como consumidor, necesitamos que haya un servicio, que ese servicio sea lo mejor, lo más sostenible, lo más transparente posible y, en fin, animemos a políticos y a los distintos agentes que se animen. Creo que tenemos aquí una pregunta. ¿Te escuchamos? Bueno, si me oís todos bien. Lo digo por el streaming. Toma, te lo voy a dar porque si no, no te escuchan. Bueno, muchas gracias a Cabify por montar este encuentro. Me llamo Santi, soy cofundador de una startup en la que queremos motivar a las personas a ser más sostenibles. Y mi pregunta viene, pues todos los agentes que estamos aquí, o incluso las sillas que están vacías, está centrado en la ciudad de Madrid. Pero como usuario y residente en Móstoles, yo creo que el principal problema que tenemos en este área, principalmente no está solo en la propia ciudad, sino en todos los que nos tenemos que trasladar desde todo el área metropolitana, Móstoles, Getafe, Alcorcón, demás ciudades más distantes. Me gustaría lanzar la pregunta o el reto y cómo soluciona, porque, por ejemplo, para trasladarme hasta aquí, pues desde mi casa puedo tardar o media hora en mi vehículo, o si vengo en transporte público usando cualquiera de las soluciones que aquí se me presentan, tardando un mínimo de 1 hora y media o 2 horas, ¿no? más del doble. Entonces, el poder saber si se están planteando medidas o soluciones para resolver este problema, que yo creo que es principalmente el que trae consigo pues todos los problemas de atascos, de aparcamiento y de contaminación que vivimos en toda la No sé si zona. una solución puede ser lo que hablabas tú de combinar varios medios de transporte o varias aplicaciones. Sí, de hecho, hay un carril. ¿De dónde has dicho que vienes? Móstoles. Hay un carril Busbao en la mayoría de las autopistas que entran a Madrid, que es que si van con 2 o más personas, pues puedes usarlo, ¿no? El problema es que los coches van con una sola persona. Sí. Entonces, ves el carril Busbao vacío y los otros totalmente colapsados. El carpooling ya hace mucho tiempo que está inventado. Lo único que necesitamos en España para que sea una realidad, para que Uberpool funcione, es que se retiren las restricciones de la ley de transporte. Es tan sencillo como eso. Hay ahora mismo en la Ley Española de Transporte hay una disposición específica que prohíbe el carpooling para las licencias VTC. Mariano y yo lo hemos comentado muchas veces, y es que se prohíbe y se da la paradoja de que muchas veces cuando hay alarmas de contaminación los ayuntamientos nos piden que compartamos el vehículo, mientras que con servicios de Cabify o de Uber no lo puedes hacer porque se tiene que vender el servicio unitariamente. No se puede compartir plazas por ley. El carril Busbao, o sea, es a 6, sobre todo, el que yo conozco, a 5 no hay. La mejor alternativa que tenemos es, por ejemplo, autobús o tren, que, por ejemplo, trenes, cercanías, Renfe, pues ha salido hace poco, que es, de los sistemas de transporte público, aprovecho también para, por si, vamos, supongo que los conocerán, pero por si se pueden arreglar ahí las cosas, que es uno de los medios que más incidencias tiene y a nivel de retrasos y de problemas en las líneas. Y sobre todo también el plantear por qué solo operan la mayor parte dentro de la M30 únicamente. City, por ejemplo, sí que está abriendo ya más sitios, pero por qué no abrir a estas otras ciudades y cómo tienen en mente llevar a cabo ese proceso. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, por ahí va un poco la respuesta. Yo creo que hay, bueno, primero, alternativas como el streaming, yo creo que aportan mucho. No quiere decir que no tengamos que transportarnos, tenemos que poner un poquito de sentido común en los movimientos que hacemos y también ponernos de acuerdo para hacer esto, ¿no? Y todas estas plataformas ayudan. Pero sí que yo creo que es cuestión de tiempo. Estamos partiendo de hace 2 años posiblemente en España y en Madrid no había esta mesa redonda, pues probablemente la mitad no estuviéramos. Entonces yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, hay que consolidar los primeros pasos, hay que ir abriendo zonas. Nosotros hemos abierto, cubrimos ya más de 90 kilómetros cuadrados y, como sabes, podemos ir por toda la Comunidad de Madrid. Con lo cual, yo creo que es cuestión de tiempo y cuestión de seguir en la línea que estamos avanzando.
Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué innovación en cuanto a la movilidad ha aportado Cabify que no estuviera en los servicios ya existentes, taxi, VTC, autobús? A ver, la tecnología claramente es el principal diferenciador que te permite conocer mucho mejor tanto tu oferta como tu demanda, y hay todavía muchísimo recorrido para eso. Pero sobre todo, más que innovación, creo que hemos sabido escuchar y hemos sabido entender qué es lo que el usuario necesita, ¿sí? Esa ha sido un poco la clave de todo esto, ¿no? Cuando, de hecho, todas las compañías que están aquí seguramente coincidan o compartan este concepto, en la medida que nos alejamos del usuario, nos alejamos de lo que quiere, de lo que siente, de lo que atraviesa. La movilidad es algo que, digamos, el ser humano hace cientos de miles de años que se mueve, es algo fundamental como comer o descansar, y sin embargo todavía siguen siendo situaciones frustrantes que te generan angustia, ansiedad, no sabes cuánto vas a pagar, si te pasean o si te has perdido, digamos. Se generan un montón de situaciones indeseables que realmente con entenderlas, con comprender, con resolver esas pequeñas necesidades, el usuario es feliz. O sea, entonces es tan básico y tan simple, pero tan complejo a la vez, el acercarse al usuario y el tratar de darle esas alternativas. Así que Javier se pueda mover, que alguien que quiera un coche eléctrico pueda moverse, que alguien que quiera mover a su mascota o viajar en bicicleta lo pueda hacer, ¿sí? Es estar ahí cuando el usuario te necesita, que es en todo momento, a lo largo de todo el día. Entonces es algo tan básico como acercarse y escucharle. Estáis hablando que los nuevos agentes estáis escuchando mucho más al consumidor y seguramente por eso habéis encontrado ese hueco. Sí que hay una buena parte que hace que sea más sostenible porque utilizan vehículos eléctricos no contaminantes. A mí me gustaría, y te paso también el micrófono, me gustaría saber qué propuestas tenéis también a colación de otra pregunta que veo ahí. ¿Tenéis pensado electrificar vuestro parque móvil? Y aquí ya hablo de Cabify y lo extiendo también a Uber, en fin, porque al final estamos utilizando coches que contaminan, se reduce la flota, pero seguís contaminando. ¿Lo habéis pensado? Ahora te la vuelvo a lanzar. Sí, gracias, Mónica. Primero contestar también a la pregunta de la expansión de servicios como el nuestro, como los de car sharing, las afueras de la M30. Entonces, esto sí, totalmente es una cuestión de tiempo. Por supuesto, somos una empresa que tiene que llegar también a un nivel de beneficio normal como cualquier empresa privada, aunque el negocio que estamos haciendo es un negocio de primero con una rentabilidad de muy largo plazo. Por supuesto es un servicio público, entonces tienes que también servir a toda la comunidad y no solo a una parte. Esto estamos totalmente conscientes. Se trata solo de tiempo, pero sí que en otras ciudades donde operamos, y Car2Go opera ya en 27 ciudades en todo el mundo, al final lo que ha pasado es empezar un poco del centro y luego siempre expandir el servicio, ampliar la área operativa. Entonces, lo mismo va a pasar claramente en el caso de Madrid. Esperamos prontos, claramente. Y con respecto a la electrificación, quería solo añadir un punto. Madrid, como ya comentaba Javier, es una de la ciudad, en este momento, la primera ciudad en el mundo en tema de número de flota de coches, de flota eléctrica como servicio de car sharing. Entonces, tiene este primado que creo es muy importante tenerlo en cuenta. Un lujo. Y además en un plazo de tiempo tan rápido, después de la llegada de Car2Go y con luego la entrada en el mercado de Move City, se ha ampliado esta flota de manera muy rápida. Y lo que va a ser la apuesta de nuestra empresa, es, por supuesto, el car sharing eléctrico tiene que llegar a todas las ciudades o a todos los sitios donde operará, junto claramente a la innovación del coche autónomo, que también cambiará mucho los escenarios. Muchas gracias. Y ahora ya para terminar, sí que Mariano. Sí, si me permites, Yuri, responder. Ambas plataformas tenemos alternativas eléctricas con diferentes marcas y claramente sí, vamos hacia una electrificación de todos los vehículos porque es lo que queremos, es lo que la gente necesita y es porque es lo que corresponde, ¿no? Claramente hay restricciones a nivel de infraestructura, se habló mucho de eso, a nivel de autonomía de estos vehículos, pero por suerte la tecnología se mueve muy rápido y es una ventaja. Entonces sí, electrificaremos todos los vehículos. Disculpamos a Manuel que tiene gracias, que de todas formas ya damos por terminada la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por participar, por expresar vuestras opiniones y por
dibujarnos ese escenario. Y ahora sí te dejamos, Mariano, para que clausures este evento, que espero de verdad que se repita. Seguro. Un aplauso para todos. Bueno, voy a ser breve, que sé que muchos tienen que ir a comer. Sí, nos retiramos nosotros ya. Agradecerte, y le dejamos Mónica. a él... Sí. Te dejamos el escenario para ti solo. Muy bien. Bueno, sobre todo agradecerte, Mónica. Realmente ha sido un placer. Para nosotros es muy importante esto que ha sucedido hoy y sobre todo para la movilidad, no solamente para Cabify. Agradecerles a los ponentes, ha sido magistral y realmente un aporte fantástico de vuestra parte. A todos los asistentes, por supuesto, no solo a la gente que estaba en la mesa redonda, que no es redonda, es un hemiciclo, pero sirve igual el ejemplo. Las aportaciones han sido muy buenas y sobre todo a los asistentes, tanto a ustedes que están aquí, sobre todo a la gente que nos está siguiendo en streaming a través de las redes sociales. Hubiera sido muy difícil hacerlo sin el apoyo de todos ustedes. Entendemos que tenemos que cambiar, dijimos, somos víctimas, somos responsables de este cambio y es fundamental que todos realmente tengamos voz y voto y podamos decir, opinar y hacer. Ha sido una pena que no hayan podido estar algunos sectores fundamentales. Creemos que son fundamentales y que tienen que estar y les seguiremos invitando porque tienen mucho que decir. Ese ruido no soy yo. Y sobre todo, bueno, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Hay muchos coches dando vuelta, ese es el verdadero enemigo, el vehículo particular. Todos los que estamos aquí y el sector del taxi también tenemos mucho para aportar porque reduciremos muchísimo esa necesidad al vehículo particular y es necesario que realmente nos coordinemos y trabajemos todos juntos. En ese sentido, desde Cabify seguiremos haciéndolo como hasta ahora, seguiremos acercando soluciones al usuario, por supuesto, lo seguiremos haciendo, por supuesto, de la mano de la administración, por supuesto, con un compromiso inquebrantable de ética empresarial, por supuesto, con el compromiso de cumplimiento fiscal, de generación de empleo, de generación de riqueza en todas las ciudades y sitios donde operamos. Y por supuesto, la idea es poder realmente entre todos construir esa movilidad del futuro que todos queremos y seguiremos insistiendo y lo seguiremos haciendo de la mano de todos los actores, de la mano de la administración y sobre todo cerca del usuario, que es donde realmente tenemos que estar, escuchándole y acercándole soluciones. Así que nada, gracias a todos por habernos acompañado y ha sido un placer.